Qué gusto poder saludarles en esta ocasión para poder estudiar la lección número 11, Amor a cambio. Es una lección maravillosa que nos enseñará grandes cosas en relación a la obra de Jesús y las razones, los motivos por los cuales Él determinó precisamente hacer ese gran sacrificio en favor de la humanidad. Permítanme comenzar con esta historia. Un director de cantos judío y su esposa, que vivían en Nebraska, comenzaron a recibir llamadas telefónicas amenazantes y obscenas. Imagínense ese escenario complicado, desgastante. Y entonces descubrieron, tiempo después, que esas llamadas telefónicas provenían de un cabecilla de un grupo discriminatorio estadounidense denominado el Ku Klux Klan. Al descubrir su identidad, sencillamente ellos podían haberlo entregado a la policía, pero noten ustedes lo que hicieron. Optaron por otro camino, por otro enfoque más, podríamos decir, radical. Cuando se enteraron que el hombre era lisiado, llamaron a la puerta de su casa y ellos llevaban un pollo preparado para la cena. Y aquí viene lo interesante. Aquel hombre que los había estado molestando por varios días quedó completamente atónito, sorprendido. No sabía qué decir. El odio que sentía se deshizo ante el amor de ellos. Así que la pareja siguió visitándolos y la amistad creció. Incluso pensó en hacerse judío. Qué interesantes historias de amor. Qué interesantes formas como Dios trabaja en favor de nuestra vida para conquistarnos. La lección de esta semana nos llevará a entender esas realidades, los propósitos, los pensamientos y lo que Dios anhela para nuestra vida. Así que nos acompaña el pastor Job Alcázar y el pastor Jolman, y en esta ocasión estudiaremos tres aspectos importantes: realidades superiores, ayuno de amor y dependencia, imitación y encuentro. Vamos a hacer una oración para comenzar el estudio de nuestra lección. Por favor, inclinemos el rostro para orar. Bendito Dios, te alabamos en esta hora por el gran privilegio que nos das de poder tener este estudio de tu palabra. Señor, condúcenos, por favor, y que esta lección contribuya de forma muy especial, de tal manera que podamos ser edificados, que podamos crecer, que nuestras mentes puedan clarificarse y que nuestro corazón, Señor, pueda ser enternecido por el acto maravilloso que Jesús ha realizado en favor de nuestra vida. Acompáñanos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Queridos, vamos a dar inicio a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión nos encontramos de forma interesante, listos para poder estudiar esta lección que lleva por título Amor a cambio. Y pastor Jolman, realidades superiores. Aquí en primera instancia encontramos una contradicción, una ironía. Comprar algo gratis. ¿Cómo podemos explicar eso, no? Porque hay una realidad interesante por allí en Isaías 55. Los primeros versículos nos presentan esta realidad, pastor. Así es, pues de inicio parece una contrariedad, una contradicción. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar. Es en la expresión de Isaías una aparente contradicción, porque es lógico que uno espera que si hay algo que comprar, pues necesita dinero para comprar, pero la invitación es compren sin dinero. Aquí yo veo dos implicaciones. La primera es que si se habla de comprar implica que lo que se va a obtener o lo que nos ofrece el Señor es valioso, tiene un valor.
Pero la segunda implica que si el ofrecimiento es comprar sin dinero, entonces la implicación es que alguien ya lo pagó por mí. Es decir, eso que es valioso, ya alguien lo pagó. Pero yo ya no necesito, por eso ya yo no necesito comprar. Habla, por supuesto, de la gracia de Dios. Lo que está el Señor haciendo es un ofrecimiento de su misericordia para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la salvación, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, cuando decimos que es gratuita, lo que estamos entendiendo es que no hay nada que podemos hacer para obtenerla. Es decir, la salvación no tiene ni un solo porcentaje. Si habláramos de moneda, diríamos que no vamos a usar ni un solo centavo para comprar o para adquirir la salvación. Alguien ya pagó el precio íntegro. Lo que necesitamos hacer nosotros y la invitación que se nos hace es aceptar la oferta que Dios nos está haciendo. Así que ahí podemos entender esa aparente contradicción de comprar algo sin dinero. Muchas gracias, Pastor. Y Pastor Job, también hay una realidad. Comprar, en el concepto de los seres humanos, enfatiza que lo que Dios ofrece a las personas es verdaderamente valioso, Pastor. Es de alto precio la salvación. Y Correcto. como estamos diciendo, el hecho de que no tenga precio para ustedes y para mí no significa que no tenga un alto valor. Eso es algo muy real y es maravillosamente impactante comprender y saber que Dios tiene en ese pensamiento algo que quiere que tomemos en cuenta. Dios dio a su propio Hijo, que tiene un alto valor, y su muerte, su resurrección tiene que ver con lo que ustedes y yo podemos recibir de manera gratuita. Y quiero leer una gema que creo que nos ilustra esto. Palabra de vida del alma, es la página 89, dice: el Evangelio de Cristo es una bendición que todos pueden poseer. El más pobre es tan capaz de comprar la salvación como el más rico, porque no se puede conseguir por ninguna cantidad de riqueza mundana. La obtenemos por una obediencia voluntaria, entregándonos a Cristo como su propia posesión comprada. ¿Cómo podemos adquirir o cómo podemos obtener esta salvación? La lección nos menciona lo que dice Hechos 16, cuando estaba Pablo y Silas, ¿verdad? Y un hombre, un carcelero, le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 30 de Hechos 16. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La forma en la cual podemos alcanzar ese regalo o esa bendición que tiene alto costo es creyendo en Cristo Jesús. Esto es bien interesante porque eso lo podemos lograr a través de Cristo. Nada puede ser fuera del marco de Cristo, de la persona de Cristo. Y tenemos que recordar precisamente que la muerte de nuestro Señor es una muerte vicaria, Pastor, y allí cobra sentido. Ciertamente la salvación se extiende para todos, pero esa salvación tuvo un precio extremo. Así es. El apóstol Pedro lo dice claramente en 1 Pedro 1, 18 y 19. Nuestra salvación no fue comprada con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese fue el precio que se pagó, el extraordinario precio que se pagó, el precio más alto que se pudo haber pagado, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que el hecho de que sea una salvación ofrecida para nosotros gratuitamente no significa que no se pagó el precio. Al contrario, eso implica que nosotros debemos echar un vistazo al precio que el cielo pagó por nuestra salvación, y eso nos va a ayudar, por supuesto, a valorar ese ofrecimiento divino, porque el propósito de Isaías es justamente invitarnos a valorar ese ofrecimiento divino, a ver ese precioso ofrecimiento y aceptarlo con gratitud en nuestro corazón. Y entonces, Pastor, una persona que ha hecho una obra maravillosa en favor
de aquellos a los que les provee la oportunidad, los beneficios, la gracia, la misericordia, puede tener pensamientos negativos, puede tener algún espíritu de animadversión, puede tener algo que precisamente menosprecia o menoscabe esa gran obra, porque encontramos en la experiencia de este gran siervo que sus pensamientos, y allí en el capítulo 55, 6 al 13, encontramos que sus pensamientos y sus caminos son mucho más altos que nuestras realidades. Por eso debemos considerar eso con sumo cuidado, pastor. Totalmente, debemos comprender en nuestra esfera que tenemos que lo que Dios ha hecho, aún este sacrificio de su amor, va más allá de nuestra comprensión. Por eso dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que estamos limitados, pero por gracia de Dios también hemos recibido la información o el conocimiento, o a Cristo más bien dicho, que es suficiente para comprender esa salvación. Y solamente creo que a través de una relación diaria con Jesús es que podremos obtener nosotros ese conocimiento del amor del Señor Jesús en nuestra vida, y conocerlo a Él va a provocar precisamente comprender lo que Dios quiere que comprendamos acerca del amor del Señor. El ángel de White dice en el libro de la verdad acerca de los ángeles, acerca de lo que estamos comentando, el tema de la redención, dice que será la ciencia y canción de los redimidos por los siglos, sin fin de la eternidad. ¿Acaso no merece ser estudiado y meditado cuidadosamente ahora? Creo que podemos empezar a hacer a este momento esa comunión permanente con nuestro Señor para comprender el gran amor del Señor. Y aún así, por la eternidad no va a alcanzar para comprender el grandísimo amor de Jesús por nosotros. Indudablemente es un tema que en la misma eternidad abordaremos, y agradecemos al Señor porque hoy tenemos la oportunidad y el privilegio. Hermanos queridos, Dios tiene realidades superiores preparadas para nuestra vida. Nada de lo que ahora somos o podemos tener se compara cuando depositamos completamente nuestra vida y nuestra confianza en las manos del Señor. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para estudiar la segunda parte, ayuno de amor. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Continuamos con el estudio de Creciendo en la Palabra, lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 11, esta lección maravillosa, y ahora hablamos ayuno de amor, y qué interesante título, pero vamos a encontrar, Pastor Jolman, una descripción perfecta. A lo largo de la historia vamos a encontrar que el ayuno cumple una función muy importante en el crecimiento y fortalecimiento espiritual, el ayuno. Sin embargo, a través del tiempo también vamos a encontrarnos que sorpresivamente hay concepciones erróneas en relación al ayuno, a esta práctica. Se ha desvirtuado, se ha filtrado incluso conceptos, ideas equivocados. ¿Qué riesgos hay en relación a esto, pastor? De practicar un ayuno que antes de beneficiar pueda deshonrar incluso a nuestro propio Dios. Qué interesante. Así es, pastor. Esto es muy ilustrativo, nos ilumina mucho
este concepto de Isaías cuando nos encontramos con este capítulo 58 de Isaías. Nos ayuda a entender qué es lo que realmente Dios desea del ayuno. Pero también Isaías 58 nos advierte sobre algunos riesgos que como seres humanos podemos tener al practicar el ayuno que Dios nos ha invitado a hacer. Y quiero para ello leer el versículo 3 de ahí de Isaías 58. Dice, es la expresión del profeta: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y luego expresa: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Qué interesante, porque las personas, el pueblo de Dios a quien describe Isaías, está practicando lo que Dios le mandó. Es decir, aquí hay una aparente obediencia, porque ellos no dicen, es que no ayunamos. No, ellos dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Es decir, hay un cumplimiento externo a ese mandato de Dios. Hay un ayuno. Las personas practicaron el ayuno y entonces no se explican por qué esa práctica del ayuno no trae los resultados que ellos esperan. Es decir, ellos ayunaron esperando algo a cambio. Y entonces le preguntan a Dios, ¿por qué ayunamos y no nos hiciste caso? Creo que este es un asunto que tiene que ver también con la actualidad. Es posible que alguno de nosotros algún día, tal vez te pasó, un día ayunaste y no pasó lo que esperabas. Bueno, la lección de esta semana nos va a ayudar a entender con exactitud cuál es la verdadera naturaleza del ayuno. Implica entonces que hay algo que estamos haciendo mal cuando ayunamos solamente por guardar una práctica exterior, y por eso el profeta mismo lo dice. Ahí lo dice aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés. Y necesitamos entender entonces cuál es ese verdadero propósito del ayuno. Lo que Isaías comienza diciendo es la manera equivocada de ayunar. Cuando lo hacemos esperando algo a cambio, buscando nuestro propio interés. Interesante, pastor, cuando se pierde de vista la abnegación. Cualquier ayuno será una afrenta contra nuestro Dios. Sí, debemos recordar lo que es la lección, que el único día de ayuno es el día de la expiación, una vez al año. Es el único que Dios indicaba. Pero como siempre los humanos buscamos ideas más, ¿verdad? Y dice la Biblia en el estudio en Zacarías 7, dice que ahí se agregaron más ayunos, tanto diarios y semanales, que se fueron agregando al pasar el tiempo. Esto no los pedía Dios, ni los exigía, y por lo mismo tampoco Dios los aprobaba. Así que era lo que aquí está Isaías diciendo, está reprendiendo al pueblo, porque a través del ayuno están pretendiendo ablandar, por así decirlo, el corazón de Dios y comprar su perdón. Pero en realidad eso Dios no lo aprueba, ¿no? Y más tanto vamos a hablar acerca de lo que implica el ayuno verdadero, pero definitivamente este elemento es clave. Y dice Isaías 58:3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, es decir, complacer y como validar su propio accionar ante Dios y convencer a Dios. Y definitivamente esto no es así. Yo no espero que ustedes y yo tengamos un ayuno pues de simulación, sino más bien, vamos a ver un poquito más adelante, cuál es el ayuno que Dios espera de nosotros, que tiene que ver con un pensamiento, un accionar totalmente diferente. Y pastor Jorman, me parece que adecuadamente el mismo profeta allí, vamos a encontrar en Isaías, deje el impío su camino. Cuando hay un llamado a la transición, es decir, el Señor mismo está declarando la forma correcta como debemos dirigirnos, la forma correcta como se debe proceder al ayuno, la práctica, la cercanía
la negación de sí mismo, la búsqueda del Señor, el darse, el brindarse, el seguir ese mismo espíritu del siervo que Isaías ya profetizaba, Pastor John. Así es, parece que lo que el Señor busca a través del mensaje de Isaías es ayudarle a entender al pueblo de Israel y a nosotros mismos que a Dios le interesa más el interior que el exterior. El interés de Dios es por nuestro corazón y no por una mera religiosidad. Y bueno, entonces el profeta Isaías, si leemos el versículo 6, él expresa entonces la verdadera naturaleza del ayuno. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Lo que parece es que aunque las personas eran religiosas, tenían ciertas prácticas como el ayuno, y en tiempo de Jesús nosotros podemos ver muy claramente también ese aspecto marcado, como los religiosos de su época ayunaban hasta 2 veces a la semana, es decir, había una práctica exterior muy marcada que los hacía a ellos parecer más justos que los demás, que inclusive cuando ayunaban se exponían frente a la gente para que la gente los pudiese ver, que estaban ayunando, que estaban muy consagrados a Dios, pero no estaban dispuestos a cambiar algunos aspectos de su vida. Y si el profeta Isaías señala estos aspectos en el versículo 6, es porque ellos no estaban practicando esos aspectos importantes, como era la compasión, el amor práctico hacia los demás. Y decíamos aquí hace un momento que es más fácil para una persona tal vez saltarse las comidas que cambiar algún hábito en su corazón. Así que comenzamos diciendo aquí que el espíritu del ayuno, el verdadero espíritu del ayuno, consiste en un cambio interior que Dios hace en el corazón, porque a Dios le interesa más la transformación interior de nuestro corazón que una mera expresión externa de religiosidad. Correcto. Y Pastor Job, aquí la lección presenta un planteamiento interesante. Cualquiera puede ser religioso. Cualquiera puede participar de rituales religiosos. Pero por más que cumpla de forma correcta, en el momento apropiado y siguiendo todas las normas, eso no es todo lo que el Señor quiere. Es decir, yo puedo desgarrarme las vestiduras al decir, al expresar y al ser tajante con algunos aspectos, pero si olvido seguir el ejemplo de Jesús, entonces estoy muy distante de verdaderamente observar el ayuno que Dios requiere. Recordemos que los capítulos anteriores hablan acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, que se dio a sí mismo, ¿verdad? Y lo que hablábamos en la lección anterior. Bueno, bajo ese pensamiento es que ahora entendemos que Isaías, Dios a través de Isaías está apelando a que reconozcamos que lo que requerimos en el verdadero ayuno no es dejar de tomar alimentos, sino es reflejar lo que Jesús hizo por nosotros también en nosotros para con el prójimo. Y eso implicaría ser dadivosos, compartir lo que tengo o preocuparme por el prójimo como Jesús lo hace conmigo. Y eso creo que nos desafía a todos nosotros en este momento. Aparte de distinguir el ayuno verdadero, creo que tenemos que meditar y reflexionar si realmente estamos siendo entregados al prójimo como Jesús lo hizo con nosotros. Y Isaías 58:11 dice, algo que me llamó mucho la atención en este pensamiento de lo que estamos viendo, es que cuando ustedes y yo decidimos manifestar ese amor al Señor y al prójimo, y hacemos el ayuno verdadero, entonces Jesús nos va a pastorear. Vean lo que dice Isaías 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Es lo que Dios espera que ustedes y yo podamos vivir. Ser una fuente de transmisión de lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Jesús es vida, Jesús nos da la redención, en Jesús encontramos salvación. Bueno,
y seamos instrumentos de gracia para el prójimo. Y eso es lo que está pidiendo o lo que nos está indicando aquí a través de lo que tiene que ver el profeta Isaías. Y Santiago 1:27 también dice eso, ¿no? La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. Creo que estamos desafiados para poder practicar en nuestra vida personal el ayuno verdadero, un ayuno de amor. Y verdaderamente este ayuno tiene que llevarnos indudablemente a imitar a Cristo Jesús. Querido hermano, la siguiente ocasión que tomes tiempo para ayunar, haz lo que Jesús hizo. La próxima vez que tú tomes tiempo para ayunar, deja que el Espíritu del Señor te lleve a quitar lo que estorba y a dar lo mejor de tu vida en favor de los demás. En un momento regresamos para analizar la tercera y última parte: dependencia, imitación, encuentro. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Vamos a ir concluyendo con el estudio de nuestra lección y vamos con la tercera parte: dependencia, imitación, encuentro. Pastor Yolman, encontramos un tiempo para nosotros, encontramos el espacio del sábado, encontramos un escenario que el Señor estableció para recordarnos precisamente esa dependencia, imitación y encuentro. Recordarnos, no puede pasar por alto, y por esa razón el sábado es una gran oportunidad para celebrar cosas extraordinarias ante la presencia de nuestro Dios, pastor. Así es, el sábado cumple a cabalidad muchos de esos propósitos espirituales que tiene Dios para su pueblo. La dependencia, la imitación y el encuentro los podemos disfrutar el santo sábado. Y como lo vimos en la lección, el sábado tiene una similitud con el día de reposo semanal. El sábado era un sábado, era una fiesta solemne, pero también tiene esa similitud con el sábado semanal como día de reposo. Y es ahí entonces donde el sábado se debe convertir en un espacio, en un momento, en un tiempo especial para acercarnos a Dios, para entender ese plan maravilloso de Dios. Y es que cuando tenemos esa comprensión de lo que Cristo hizo por nosotros, de la abnegación que Jesús experimentó al venir a morir por cada uno de nosotros, entonces somos motivados también en el mismo sábado para hacer lo mismo, para imitarlo, para imitar ese amor hacia el prójimo y por supuesto para experimentar ese encuentro personal con nuestro Dios. Es decir, que el sábado no es solamente un requisito externo de quedarnos quietos, de dejar de hacer las cosas cuando se oculta el sol y volver otra vez a lo mismo el sábado de tarde cuando se vuelve a ocultar el sol. No es eso. Lo que Dios desea para nosotros es que el sábado se convierta en un conducto espiritual a través del cual nos encontramos con nuestro Dios, somos transformados por su poder y ahora somos también instrumentos en sus manos para ofrecer ese amor a otras personas. Pastor Job, y en ese sentido, qué complicado puede ser observar o disfrutar del día sábado. Se puede tornar como un terrible pesar, como un tiempo de prohibiciones,
como un momento donde es rutinario, fastidioso. Qué complicado puede ser cuando no se tiene el concepto y la comprensión correcta, pastor. Sí, si no comprendemos, si no hemos entendido el grandioso amor del Señor hacia nuestras vidas, no va a ser un deleite el sábado, va a ser un problema, va a ser una dificultad. Y el profeta Isaías, creo que en esta lección y en este capítulo que estamos viendo de capítulo 58, cuando habla acerca del día de la expiación y lo que representaba eso para el pueblo de Israel, que era encontrar un momento de restauración, un momento de recibir perdón, un momento de ser liberado, es ahí donde podemos entender entonces que si eso ha hecho Dios por nosotros, tenemos la oportunidad también de ustedes y yo experimentar eso. ¿Cómo lo podemos experimentar? ¿En qué momento? En el sábado. Porque al final, tanto el sábado, tanto el ayuno y ayudar a los demás tienen un mismo objetivo, que es llevarnos a Dios, que es concentrarnos en Dios, que es depender de Él. Y el sábado así entonces se convierte en un deleite, se convierte en una bendición, y de esta manera podemos identificar claramente que Dios está guiándonos para ser instrumentos de gracia de lo que ya hizo por nosotros. Ahora Él nos utiliza para hacerlo con los demás. Y ahí es donde podemos conectar lo que implica el sábado, encontrarnos en su gracia, en su perdón, en su reposo, y poder caminar con un pensamiento de deleite en nuestro Dios, una dependencia plena de nuestro Dios. Esa comprensión, gracias pastor, esa comprensión de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestro favor, nos va a llevar entonces a buscar una dependencia, una imitación y a tener un encuentro. Pero, pastor Yolman, aquí hay algo bien importante, porque durante la semana un miembro de iglesia puede ser director general, gerente, puede ser médico, puede ser abogado, puede ser maestro, puede ser carpintero, albañil, taxista, puede tener su propia empresa o su propio negocio. Pero es maravilloso, pastor, porque cuando llega el sábado nos recuerda que todos somos iguales, que todos necesitamos de nuestro Dios, que todos necesitamos restauración, que todos necesitamos la paz, el encuentro, la dependencia, la imitación con Cristo Jesús. Y esto es maravilloso, pastor. Así es, el sábado cumple esa función de integración social, porque el sábado nos encontramos ya no con nuestras profesiones, ni con nuestros títulos, ni con nuestras cuentas bancarias, sino que nos encontramos simplemente como criaturas. Como criaturas, el sábado nos recuerda que venimos de la mano creadora de Dios y que ante Él todos somos igualmente necesitados, y que el Señor hizo todo lo mismo o planteó la salvación para todos en igualdad de condiciones delante del Señor. Entonces el sábado se convierte en ese espacio maravilloso en que juntos, sin importar las diferencias que este mundo puede haber puesto entre nosotros, somos iguales. Ahora, hay un aspecto que a mí me gustaría resaltar. Me gustó mucho un párrafo que está en la lección del viernes, en la parte del viernes. Me gustó mucho ese párrafo, lo quiero leer porque ahí se unen estos dos elementos, el asunto del verdadero ayuno y el asunto del sábado, y donde dice: en las paredes de nuestras casas, en los cuadros, en los muebles, tenemos que leer esta inscripción: a los pobres que no tienen hogar, acoge en tu casa. En nuestros reperos tenemos que ver escritas como con el dedo de Dios estas palabras: viste al desnudo. En el comedor, en la mesa cargada de abundantes manjares, deberíamos ver trazada esta inscripción: comparte tu pan con el hambriento. Esa es una religión práctica. Y el Señor Jesús lo dijo de otra manera: es lícito hacer el bien en sábado. Así que si tú tienes planes de ayunar, bueno, nosotros hacemos esa práctica de restringirnos de nuestros alimentos, y no quiere decir que no lo hagamos, pero si queremos tener ese verdadero espíritu del ayuno, entonces el sábado es el mejor día para hacer bendición para otras personas, para compartir de lo que Dios nos ha dado con otras personas, para llevar la ropa que no usamos con otras personas, para atender las necesidades de los enfermos, de las viudas, de los huérfanos,
ahí estaremos practicando el espíritu del verdadero ayuno en el día de reposo, en el santo sábado, imitando el carácter de nuestro Dios y estando en esa comunión estrecha con nuestro Creador. Gracias, pastor. Y pastor Job, cuando una persona entiende que ha sido perdonada, cuando hemos alcanzado el perdón por gracia y experimentamos la transformación de un nuevo corazón, la observancia del sábado, pastor, de acuerdo al 58, 13, 14, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y conocemos perfectamente la descripción que continúa. La observancia del sábado, retraer nuestro pie, será un gozo, porque hallaremos la plenitud al hacer la voluntad de nuestro Dios. Sí, es algo muy interesante, que así como en el ayuno Isaías reprueba el que no es correcto y enfatiza la forma adecuada que es ayudar al prójimo, igual aquí en el sábado, así como también apela a guardar el sábado de manera adecuada. ¿Qué es? No buscando mi voluntad. ¿Qué significa eso? Ayudar al prójimo. No hablando mis propias palabras. ¿Qué significa? Compartiendo el evangelio. Es decir, estando en los negocios de Dios, en lo que Él me pide como instrumento de Él, que haga, porque yo ya comprendí su amor. Y es ahí donde tenemos que comprender esto. Y ahí, pastor, es como podremos decir que nos deleitamos. Y el 14 creo que resalta mucho ese pensamiento. Que en la parte última dice, y yo te haré, dice el Señor, haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y yo creo que con este elemento que estamos comentando, quiero referirme a una gema que también me gustó a mí mucho en el Misterio de la Curación, en la página 199, de la actitud que debemos tomar y las acciones que debemos dar al prójimo, resultado del amor de Dios por nosotros. Dice así: las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovechan al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para las mentes y los cuerpos enfermos. Cuando el espíritu goza de libertad y dicha por el sentimiento del deber cumplido y por haber proporcionado felicidad a otros, la influencia alegre y reconstruyente que de ello resulta infunde vida nueva al ser entero. Por algo Dios quiere que en el sábado podamos guardarlo de esta manera, ayudando al prójimo, estando en los negocios del Señor, compartiendo el evangelio y siendo instrumentos de la gracia del Señor. Y cuando hacemos eso, apreciados hermanos, también nos estamos encontrando con nuestro Creador. Nos insiste el pensamiento en depender, en imitar y encontrarnos permanentemente con Él. Que Dios pueda bendecirnos, que el Señor sea con cada uno. Nos vemos en la siguiente ocasión y deseamos que esta extraordinaria lección que hemos estudiado pueda ser un recurso maravilloso para bendición de nuestra vida. Que el Señor sea con cada uno de ustedes.